A lo mejor le dio miedo convertirse en uno de esos adultos de rostro solitario e inexpresivo y tener que contentarse con una casa en el barrio y una novia del instituto y un trabajo en una fábrica y tener que estar ahí y morirse de eso. Así que huyó a la única frontera de la que había oído hablar y se hizo vaquero. Pero, por supuesto, se llevó consigo toda su huida y siguió pinchándole, destruyéndole y matándolo por dentro hasta que al final no quedó más que el cuerpo de un hombre trabajando. Caía una lluvia intensa. Página 21. Buenas tardes, camaradas. Lo que acabáis de escuchar es el inicio de este libro de aquí. Caía una lluvia intensa, de Don Carpenter. Como podéis ver, es un libro de la editorial Trotalibros. Me lo regaló Jan Arimany cuando volví de vacaciones hace poco y me hizo muchísima ilusión. Y en fin, como la última vez que me regaló un libro tardé 50 años en hacer la reseña, en esta ocasión no quería apurar tanto, no quería quedar tan mal. Lo he terminado hace quizás una semana y unos pocos días y lo cierto es que me ha gustado muchísimo. Así que vamos a hablar de esta joyita de aquí. Caía una lluvia intensa. Estamos en los Estados Unidos, en la década de los 50. Caía una lluvia intensa nos narra la peripecia vital de Jack Levitt, un adolescente huérfano que tras pasar sus primeros años en el orfanato, el reformatorio y la cárcel, huye a los suburbios de Oregón. Sin embargo, su salida al mundo es tan solo una prolongación de lo ya vivido. Jack enseguida se ve envuelto en una espiral de peleas, juego y delincuencia. Ahí entabla amistad con otros jóvenes que tendrán un papel determinante en su vida, pero se ven obligados a separarse tras cometer una serie de delitos mal planeados. Leamos las siguientes líneas. Quería echarse a llorar, se dio cuenta, estaba solo, nadie lo quería ni lo buscaba. La policía le acosaba, no servía para nada, era negro. Pero ni siquiera ser negro importaba, ni siquiera era negro, solo cetrino. Eso daba igual, podía ponerse harina en la cara y seguirían ignorándolo y burlándose de él. Era él, y no porque fuese negro, era él a quien no querían y a quien habían dejado huir. Bien, camaradas, Caía una lluvia intensa está dividida en 5 partes y pese que la novela como tal es una típica, entre comillas, novela negra americana, sí que podemos rastrear otro tipo de géneros en cada una de las partes del libro. La obra de Don Carpenter nos narra casi por completo la vida de Jack Levitt, desde su concepción como ser humano hasta prácticamente su desaparición como persona. Esta narración, que abarca varios años, sucede en distintos escenarios que apuntalan el relato en códigos casi cinematográficos. Tenemos, por ejemplo, una trama que parece obviamente salida de un western o de una película de gángsters, un tramo carcelario y por último un retrato social de lo más naturalista. Todo ello nos conduce a lo fundamental. ¿Cuál es el tema de Caía una lluvia intensa? Cuando pierdes, pierdes para siempre, y cuando ganas, solo dura un segundo o dos. Así es la vida. Anuncia una de las frases más célebres de la novela. La fatalidad es seguramente el eje más presente de Caía una lluvia intensa, la incapacidad de los personajes para huir del atolladero donde han nacido, la incapacidad de huir del pasado, de sí mismos y de la misma impotencia, un combo que, obviamente, les acaba destrozando por dentro. Otra vez, y tal y como promete el título, caía una lluvia intensa.
La gran meta de la obra de Carpenter es el retrato, el friso gris y redentor de unas vidas violentas, anodinas y anónimas que, sin embargo, reivindican una identidad propia, una urgencia por su deseo, por la angustia y el testimonio de los excluidos. A este respecto, la radiografía de Jack Levitt, el protagonista, es la piedra angular que sostiene el libro, el punto de partida para presentarnos otros personajes fundamentales, como Billy, Denny o Sally. Bien, camaradas, este libro de aquí es una de esas joyas que cuando terminas la lectura sales con la sensación de que de verdad has conocido a esta persona, de verdad has conocido a Jack Levitt. Y obviamente Jack Levitt no ha existido nunca en la realidad, solo existe aquí, pero has estado tan cerca de él, tan en sus entrañas, que sales con esa sensación plena, gozosa y a la vez un poco terrorífica de que de verdad has conocido a esta persona, has empatizado con esta persona y es una persona que ya te llevas para tu vida, como uno de esos amigos lejanos a los que, en fin, o vas reencontrando o vas recordando en algunas ocasiones. Y esta es una de las ricas paradojas de la novela, pues pese que la narración nos presenta una multitud de escenarios, Caía una lluvia intensa es en realidad una novela de interiores, donde lo más importante y lo más desgarrador no es la acción, lo que le sucede o deja de suceder a los personajes, sino el contacto con ese pozo de rabia, de angustia y esperanzas que son sus protagonistas. Leamos las siguientes líneas. Jack asintió con la cabeza y bebió un poco de cerveza. No añadió que también había serrado troncos, trabajado en una factoría de conservas y una fábrica de muebles, sacando a borrachos de los bares y viviendo en medio centenar de habitaciones de mobiliario austero, fingiendo que el vacío equivalía a la libertad. Había despertado casi a diario temiendo el día en que un viento seco se llevase su juventud y su fuerza, y había tenido tantas pesadillas como noches se había ido a dormir. De acuerdo, camaradas, me vais a permitir que me dé un minuto para expresaros mi opinión meramente personal de qué me ha parecido Caía una lluvia intensa. Debo decir que el libro me ha gustado muchísimo. Una cosa quizás curiosa es que Jan Arimany, cuando me lo regaló, me dijo que me lo regalaba porque le parecía un libro más o menos cercano a Roberto Bolaño, que es un autor que a mí me gusta mucho, por esta cuestión de la generación perdida, etcétera, etcétera. Y pese a que sí que hay algunos juegos literarios en la novela, sobre todo en la última parte, debo decir que el libro como tal tiene poco que ver con Bolaño y sin embargo eso me ha gustado mucho. La verdad que no me esperaba topar con un libro como este. Me ha sorprendido en muchas partes, especialmente, bueno, de hecho tuve que mirar en qué año se había publicado el libro, porque Caía una lluvia intensa y su autor, Don Carpenter, lo cierto es que se mete en muchísimas polémicas. Es un libro de los años 60 y sin embargo hay una crítica mordaz, muy lúcida y muy devastadora al sistema penitenciario norteamericano, pero sobre todo, en fin, hay una serie de relaciones homosexuales que se dan en ese entorno penitenciario que yo creo que están tratadas magníficamente y sin embargo en la novela se exponen solo con algunas pinceladas que con eso te basta para, en fin, para hacerte un mapa mental de cómo funciona todo, iba a decir todo ese organismo, pero en fin, todo ese entorno penitenciario. En lo personal es la parte que más me ha gustado, toda la parte de la cárcel y cómo se articulan ahí las relaciones y cómo viven los personajes la cárcel, aunque hay momentos de horror absoluto. Y también me ha gustado muchísimo la última parte, donde, en fin, ya estamos
prácticamente en la madurez del protagonista, y este se establece con una mujer y hay un matrimonio de por medio. Y en fin, hay como una escenificación de la vida americana, ¿no? Del sueño americano. Y sin embargo, obviamente la fuerza de la vida y la crueldad del mundo pues es más poderoso que los personajes que conforman este matrimonio. Y pese a todo, pese al horror que conlleva, nunca abandona esa empatía ni con un personaje ni con el otro. De verdad creo que está muy bien trabajado el libro, es un libro muy limpio, es un libro que conforme lo iba leyendo yo iba pensando, madre mía, de esto se podrían hacer distintas películas de cada parte, porque además es un libro que funciona con imágenes muy concretas, donde además la acción es muy ágil, los diálogos son muy ágiles. Como os digo, es un libro bastante limpio en todos los aspectos y, en fin, buscando un poco después me di cuenta que su autor, Don Carpenter, pues obviamente era guionista y creo que se nota muchísimo en esta novela. Y creo que tengo poco más que añadir. Una novela completamente disfrutable, me ha gustado muchísimo y evidentemente os la recomiendo. Caía una lluvia intensa nos presenta, en realidad, un recorrido bastante claro, un viaje de la orfandad a la orfandad. A este respecto, cabe destacar que una de las inquietudes que el personaje repite constantemente es su necesidad de encontrar un lugar y un tiempo para pensar y ordenar sus ideas. Esta es otra de las lúcidas paradojas de la novela, pues Jack Levitt pasa la mayor parte del tiempo o bien en la cárcel o vagando sin hacer nada, de modo que, aparentemente, les sobran espacios para reflexionar. Sin embargo, es obvio que el personaje no está buscando un lugar físico, sino un estado mental alejado de la rabia que le permita mirar el mundo en perspectiva y a partir de ahí decidir qué quiere hacer. Al cabo de un rato, Jack se levantó, apagó la radio y volvió a mirar por la ventana. Bebió toda la mañana y toda la tarde. El whisky no le llevaba a ninguna parte. Siguió bebiéndolo solo para no retroceder. Todo parecía muy claro, menos el primer paso. No sabía qué hacer en primer lugar. Estaba enterrado en su piel, sus huesos y sus nervios, y tendría que salir de ahí si quería salir de su dolor. Si es que era dolor. Pensó si no sería otra vez lástima por sí mismo. Bien, camaradas, a nivel de estilo, como ya hemos comentado un poco antes, cabe destacar que Caía una lluvia intensa se caracteriza sobre todo por esa frase sencilla, hermosa y devastadora. En fin, es como una frase muy americana o muy norteamericana, no sé cómo decirlo mejor, pero que yo asocio muchísimo a la novela negra, y aquí pues en fin está muy bien trabajada. Es un texto, un cuerpo que funciona constantemente, muy bien engrasado, una maquinaria narrativa perfecta, de verdad. Es decir, a nivel de elipsis, de cómo se forma y se precipita la acción, tengo poco que decir, es que es un ejercicio perfecto. Hay una cosa muy curiosa y que a mí me gusta muchísimo, y que además es algo que creo que pocos autores son capaces de hacer, o que quizás pocos autores tienen el valor de hacer, y en Caía una lluvia intensa aparece repetidamente, que es que nosotros, o el autor, digamos, se detiene en una escena y la va dilatando, una escena anodina o estúpida o quizás banal, algo que aparentemente es muy intrascendente, y se detiene y va formando este clima, en fin, lento o enardecido, y de repente en unas pocas frases finales, en el último párrafo de ese capítulo,
ocurre algo trascendental, algo realmente muy importante para la trama y que sin embargo simplemente se nos narra ahí, con un par de pinceladas, con un par de frases, se termina el capítulo y el siguiente capítulo es muy probable que ya hayan pasado o meses o años desde ese suceso. Claro, eso nos genera en el lector un ejercicio de reconstrucción que le hace partícipe de la trama, pero además es algo que logra condensar una capacidad expresiva y narrativa muy fuerte, muy potente, porque lo más devastador del libro, al final, está fuera del libro, está en estas elipsis que os comento, está en estas dos frases al final del capítulo que se precipita la acción de repente y ¡pum!, ya nos vamos de aquí. Claro, hay tanta crueldad en el libro, en algunos tramos, tanto dolor, que si el autor se limitase a echar más dolor sobre el dolor y a desarrollar estas partes incluso más terribles, pienso que el libro sería infranqueable y sin embargo toma la decisión contraria de detenerse en lo aparentemente banal y reducir lo terrible a dos frases. Muchos escritores seguramente tomarían el camino inverso, ¿no? Barrerían con las escenas banales y se pasarían páginas y páginas quizás desarrollando cómo el personaje vive este momento terrible. Ahora mismo me estoy acordando que una de las ocasiones donde pasa esto que os estoy intentando contar es cuando Jack Levitt es detenido, no sé si es la primera vez o la segunda vez, porque creo que ya había estado en la cárcel, pero en fin, es detenido con sus amigos después de allanar una casa y en fin, toda una serie de fechorías de juventud un poco estúpidas. Pero vaya, esa detención es clave para la historia, es trascendental para el libro y es trascendental para el personaje, y otros escritores evidentemente se hubieran detenido a indagar en el interior de Jack Levitt, cómo le afecta, qué recuerdos tiene de ese momento, cómo le atraviesa, en fin, el entorno, y sin embargo Don Carpenter, como os digo, toma la decisión contraria. Te lo soluciona en dos frases, se termina el capítulo y en el siguiente capítulo Jack ya está en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, camaradas, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil, y si es así, como siempre, os pido que lo compartáis para que podamos seguir creciendo. Sin más dilación, nos vemos en el siguiente vídeo y muchísimas gracias. Si te ha gustado este vídeo, ayúdanos a crecer. Comparte el vídeo, déjanos un comentario o suscríbete al canal.